La herencia espiritual es un tema que resuena profundamente en las enseñanzas del Salmo 78, el cual nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias y las enseñanzas se transmiten de generación en generación. Este salmo, en su esencia, se convierte en un recordatorio poderoso de que no solo heredamos características físicas de nuestros antepasados, sino también creencias, valores y una conexión intrínseca con lo divino que se teje a través de la historia familiar. La narrativa de nuestras vidas está construida sobre los cimientos de lo que hemos vivido y de lo que nos han enseñado aquellos que nos precedieron. Cuando consideramos la herencia espiritual, es crucial entender que las historias que escuchamos de nuestros padres, abuelos y ancestros moldean nuestra forma de ver el mundo. Desde una edad temprana, rituales y prácticas espirituales crean un marco de referencia que guía nuestras percepciones y decisiones a lo largo de la vida. Agradecemos que acompañes nuestros devocionales. Comparte en los comentarios tu experiencia de vida, tus solicitudes de oración y tus impresiones sobre este video. No olvides compartirlo con tus seres queridos y suscribirte a nuestro canal. El Salmo 78 nos invita a recordar las maravillas que el Creador ha realizado a lo largo de la historia de su pueblo. Este acto de recordar no es meramente un ejercicio intelectual, es un acto de conexión espiritual. Al recordar las experiencias de nuestros antepasados, no solo honramos su legado, sino que también permitimos que esas vivencias influyan en nuestra propia vida espiritual. La repetición de estas historias en el contexto de la comunidad fortalece nuestro sentido de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos, lo cual es esencial para nuestra evolución espiritual. Además, la herencia espiritual también implica una responsabilidad. No solo somos receptores pasivos de las enseñanzas de nuestros ancestros, también somos portadores de esa sabiduría. Esto significa que debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones y decisiones afectan a las futuras generaciones. La forma en que vivimos nuestra espiritualidad y cómo transmitimos nuestras experiencias puede tener un impacto profundo en aquellos que vendrán después de nosotros. Así, la herencia espiritual se convierte en un ciclo continuo de aprendizaje y crecimiento, donde cada generación tiene la oportunidad de elevar la conciencia colectiva. Dentro de este marco, es importante reconocer que las experiencias compartidas en un contexto familiar o comunitario no solo nos conectan con el pasado, sino que también nos ofrecen herramientas para afrontar los desafíos del presente. Las historias de superación, fe y resiliencia que se transmiten a través de los años nos brindan un sentido de esperanza y fortaleza en momentos de dificultad. En este sentido, el Salmo 78 actúa como un recordatorio de que, al igual que nuestros antepasados superaron sus luchas, nosotros también podemos encontrar la fuerza para trascender nuestras propias adversidades. Al explorar la herencia espiritual, es inevitable que nos enfrentemos a la cuestión de cómo estas enseñanzas influyen en nuestra percepción del mundo y nuestra conexión con lo divino. A menudo, la forma en que vemos a Dios y nuestra relación con lo sagrado está profundamente influenciada por las experiencias y creencias que hemos heredado. Por ejemplo, aquellos que han crecido en entornos donde se enfatiza la compasión y la bondad hacia los demás, pueden desarrollar una visión del mundo más optimista y esperanzadora, mientras que aquellos que han sido expuestos a narrativas de miedo o juicio pueden tener una percepción más negativa de su entorno y de su relación con lo divino. La herencia espiritual también se ve reflejada en las prácticas que llevamos a cabo en nuestra vida diaria. Las tradiciones familiares, las festividades y los rituales son formas concretas de conectar con nuestras raíces espirituales. Al participar en estas actividades, no solo honramos la memoria de aquellos que nos precedieron, sino que también fortalecemos nuestra conexión con lo divino. Este acto de conexión es fundamental para nuestro crecimiento espiritual, ya que nos permite experimentar una sensación de continuidad y pertenencia. A medida que profundizamos en la herencia espiritual, es crucial reconocer que también tenemos la capacidad de transformar esta herencia. No estamos destinados a repetir ciegamente las historias del pasado. En cambio, tenemos la oportunidad de reinterpretarlas y darles un nuevo significado. Esta transformación es especialmente relevante en un mundo en constante cambio,
Dios-Ortoniker, Wantunser, donde las necesidades y desafíos de cada generación son diferentes. Al hacerlo, no solo honramos a nuestros ancestros, sino que también creamos un legado que puede ser aún más enriquecedor para las generaciones futuras. La herencia espiritual, al igual que nuestra biología, está sujeta a la epigenética, un concepto que sugiere que nuestras experiencias pueden afectar la forma en que se expresan nuestros genes. Así, nuestras prácticas espirituales y nuestras creencias pueden influir en nuestra salud y bienestar, así como en nuestra capacidad para afrontar el estrés y la adversidad. A través de la herencia espiritual, tenemos la oportunidad de cultivar un entorno que no solo nutre nuestro crecimiento personal, sino que también promueve el bienestar de nuestras comunidades. En última instancia, la herencia espiritual nos recuerda que somos parte de un tapiz más grande, tejido por las experiencias de innumerables generaciones. Cada hilo de este tapiz representa una historia, una lección aprendida, y nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias experiencias y enseñanzas pueden contribuir a la narrativa colectiva. Al conectarnos con nuestra herencia espiritual, nos abrimos a la posibilidad de transformación personal y colectiva, creando un espacio donde la sabiduría del pasado puede guiarnos hacia un futuro más consciente y significativo. A medida que contemplamos la rica herencia espiritual que nos ha sido transmitida, es fundamental considerar cómo estas enseñanzas y experiencias afectan nuestro subconsciente y, por ende, nuestras creencias y comportamientos. La influencia de la herencia espiritual se manifiesta en las narrativas que moldean nuestras percepciones más profundas, y es aquí donde el Salmo 78 nos ofrece una conexión invaluable. El Salmo 78 es una obra maestra de la tradición espiritual que resuena profundamente en la psique colectiva de la humanidad. En este pasaje, se nos invita a recordar las hazañas y las lecciones del pasado, a reflexionar sobre la historia y a entender cómo estas narrativas han dado forma a nuestra percepción del mundo. En este contexto, es fundamental considerar cómo la programación del subconsciente, alimentada por las historias que heredamos, influye en nuestras creencias y comportamientos. La mente subconsciente es un vasto océano donde se almacenan nuestras experiencias, aprendizajes y, sobre todo, las narrativas que nos han sido transmitidas. Desde la infancia, absorbemos información sin cuestionarla, como una esponja. Esta información se convierte en la base de nuestras creencias, que a su vez determinan cómo interpretamos el mundo que nos rodea. El Salmo 78 nos recuerda que debemos prestar atención a estas narrativas, ya que son las que moldean nuestra identidad y nuestra espiritualidad. Cuando analizamos el contenido del Salmo 78, observamos que su estructura está diseñada para transmitir una serie de eventos significativos de la historia de Israel. Estas historias no son simplemente relatos del pasado, son lecciones vitales que invitan a la reflexión y que deben ser recordadas. Cada generación tiene la responsabilidad de transmitir estas enseñanzas a la siguiente, creando así un hilo conductor que une el pasado con el presente. Sin embargo, si no somos conscientes de esta transmisión, corremos el riesgo de repetir los mismos errores y de perpetuar creencias limitantes. La programación del subconsciente se lleva a cabo a través de la repetición de estas narrativas. Cada vez que escuchamos o contamos estas historias, estamos activando un proceso de reprogramación. Esto puede ser tanto positivo como negativo. Por un lado, las historias de superación, fe y resiliencia nos inspiran y nos empoderan. Por otro lado, las narrativas de miedo, limitación y fracaso pueden anclarnos en patrones de comportamiento autodestructivos. Por ello, es esencial discernir qué narrativas elegimos adoptar y cuáles decidimos dejar atrás. Las enseñanzas del Salmo 78 resaltan la importancia de recordar y aprender de la historia. A medida que reflexionamos sobre nuestras experiencias pasadas, comenzamos a desentrañar las creencias que han sido implantadas en nuestro subconsciente. Este proceso de autoexploración es fundamental para la transformación personal. Cuando tomamos conciencia de los patrones que nos limitan, podemos comenzar a reescribir nuestra historia. Es aquí donde la conexión entre nuestras narrativas históricas y espirituales se hace evidente. Al entender cómo el pasado ha influido en nuestro presente, podemos abrir la puerta a nuevas posibilidades. Además, es crucial reconocer que nuestra programación subconsciente
no solo afecta nuestra vida individual, sino también la colectiva. Las narrativas que compartimos en nuestras comunidades moldean la cultura en la que vivimos. Así, el Salmo 78 no solo nos habla de la historia de una nación, sino que también nos invita a considerar cómo nuestras historias compartidas dan forma a la identidad colectiva. La espiritualidad, en este sentido, se convierte en una herramienta poderosa para la cohesión social y el entendimiento mutuo. Cuando se examinan las narrativas que influyen en el subconsciente, es imposible ignorar el papel que la repetición juega en este proceso. Los rituales, las tradiciones y las prácticas espirituales son formas de anclar estas narrativas en nuestra conciencia. Por ejemplo, la práctica de recordar las lecciones del pasado en contextos ceremoniales o comunitarios puede reforzar la importancia de estas historias. En este sentido, la espiritualidad no solo se trata de experiencias individuales, sino de un viaje compartido hacia la comprensión y la conexión. La influencia de las narrativas históricas también puede ser vista a través de la lente de la epigenética. La ciencia ha demostrado que nuestras experiencias pueden dejar una huella en nuestro ADN, afectando no solo nuestra vida, sino también la de futuras generaciones. Esto sugiere que nuestras creencias y comportamientos, moldeados por las narrativas que hemos heredado, pueden ser transmitidos biológicamente. Así, el Salmo 78 cobra vida no solo en un sentido espiritual, sino también en el ámbito biológico, donde nuestras historias tienen el poder de influir en la salud y el bienestar de nuestros descendientes. La programación del subconsciente, entonces, se convierte en un viaje de autodescubrimiento. A medida que exploramos las narrativas que nos han sido transmitidas, comenzamos a darnos cuenta de que muchas de nuestras creencias son construcciones sociales. Algunas pueden ser útiles, mientras que otras pueden ser perjudiciales. Este proceso de discernimiento es esencial para nuestro crecimiento personal y espiritual. Al reconocer y desafiar estas creencias, podemos comenzar a liberarnos de patrones limitantes y abrirnos a nuevas posibilidades. En este contexto, la importancia de la memoria colectiva se hace evidente. La memoria colectiva no es solo un registro de eventos pasados, es una herramienta poderosa para la transformación. Nos permite reflexionar sobre nuestras experiencias compartidas y aprender de ellas. Recordar y reflexionar sobre lo que hemos vivido nos brinda la oportunidad de crecer y evolucionar como individuos y como comunidad. Este proceso de reflexión es esencial para el despertar espiritual, ya que nos conecta con un sentido más profundo de propósito y significado. A medida que avanzamos en nuestro viaje hacia la transformación, es fundamental cultivar una práctica de gratitud y reflexión. Estas prácticas nos permiten reconocer lo que hemos aprendido y cómo hemos crecido a lo largo del tiempo. A través de la gratitud, comenzamos a ver nuestras experiencias pasadas, incluso las más desafiantes, como lecciones valiosas que nos han llevado a donde estamos hoy. Esta perspectiva no solo nos ayuda a sanar viejas heridas, sino que también nos empodera para vivir en el presente con una conciencia renovada. Al final, el Salmo 78 nos invita a recordar que somos parte de un continuum de historia y aprendizaje. Cada uno de nosotros tiene el poder de reescribir su narrativa personal, pero también debemos reconocer nuestra responsabilidad en el contexto más amplio de la memoria colectiva. Al hacerlo, podemos contribuir a un legado de amor, compasión y conexión que trasciende generaciones. Así, al mirar hacia atrás y reflexionar sobre las narrativas que nos han moldeado, nos preparamos para el próximo paso en nuestro viaje espiritual. La conexión entre la memoria colectiva y la espiritualidad da lugar a un despertar profundo y significativo. Nos invita a recordar que no estamos solos en este viaje. Somos parte de una comunidad más amplia que busca comprender y honrar las lecciones del pasado. La memoria colectiva se convierte en un faro que ilumina nuestro camino, recordándonos que cada experiencia compartida tiene el poder de transformar nuestro presente y nuestro futuro. Al abrazar nuestras historias, tanto las de éxito como las de fracaso, comenzamos a despertar a una nueva realidad, una en la que la espiritualidad se entrelaza con la historia, y donde cada uno de nosotros tiene un papel en la creación de un mundo más consciente y conectado. La memoria colectiva es un concepto profundo que se entrelaza con nuestras raíces espirituales y nuestras identidades individuales. En el contexto del Salmo 78, encontramos un reflejo poderoso
de cómo las experiencias compartidas de un pueblo pueden modelar su conexión con lo divino y su percepción del mundo. Este salmo no solo narra la historia de las generaciones pasadas, sino que también actúa como un recordatorio de la importancia de recordar, reflexionar y aprender de lo que hemos vivido. La memoria colectiva nos conecta con nuestras raíces y nos permite entender quiénes somos realmente. A través de las narrativas que se transmiten de una generación a otra, se forjan las creencias, se establecen tradiciones y se construyen identidades. En el Salmo 78, se hace hincapié en la necesidad de contar a nuestros hijos los actos poderosos de Dios, las maravillas que ha realizado y las lecciones que se pueden extraer de la historia. Este acto de recordar y compartir no es simplemente un ejercicio de nostalgia, es un puente hacia la sabiduría espiritual. Cuando reflexionamos sobre las experiencias de nuestros antepasados, comenzamos a reconocer patrones en nuestras propias vidas. Cada historia, cada triunfo y cada desafío se convierte en una pieza del rompecabezas que conforma nuestra existencia. Al recordar, no solo honramos a quienes nos precedieron, sino que también nos permitimos a nosotros mismos aprender y crecer. La memoria colectiva actúa como un faro que ilumina nuestro camino, guiándonos en momentos de confusión y duda. Además, esta memoria compartida fomenta un sentido de comunidad. Nos une en la comprensión de que no estamos solos en nuestras luchas, que hay un hilo común que conecta nuestras experiencias individuales con las de los demás. Esta conexión es esencial para nuestro despertar espiritual. Al reconocer que somos parte de un todo más grande, comenzamos a trascender las limitaciones del ego y a experimentar una mayor conexión con lo divino. La importancia de la memoria colectiva también se manifiesta en la forma en que abordamos el sufrimiento y la adversidad. Las enseñanzas del Salmo 78 resaltan la tendencia humana a olvidar las lecciones del pasado, a desestimar los actos de gracia y a caer en la desesperanza. Sin embargo, al recordar las dificultades superadas y las bendiciones recibidas, cultivamos una perspectiva más amplia. Este ejercicio de memoria nos permite enfrentar los desafíos actuales con una mayor resiliencia y una fe renovada. En este sentido, la memoria colectiva no es solo un recordatorio de lo que hemos vivido, sino una herramienta poderosa para el crecimiento personal y espiritual. Al reflexionar sobre las experiencias pasadas, comenzamos a desmantelar las creencias limitantes que nos han sido impuestas y que a menudo nos impiden avanzar. La historia nos enseña que, a pesar de las adversidades, siempre hay una oportunidad para la redención y el renacer. Sin embargo, el desafío radica en cómo integramos esta memoria en nuestra vida cotidiana. Vivimos en un mundo que a menudo valora la inmediatez y el olvido. La velocidad de la vida moderna puede llevarnos a pasar por alto la riqueza de nuestras historias compartidas, y es aquí donde surge la necesidad de una práctica consciente de la memoria. La meditación, la reflexión y la narración de historias pueden ser herramientas valiosas para anclarnos en nuestra herencia colectiva. Al dedicar tiempo a recordar y compartir, no solo honramos el pasado, sino que también creamos un espacio para el despertar espiritual en el presente. A medida que avanzamos en nuestra exploración de la memoria colectiva, es esencial reconocer que esta práctica no solo nos beneficia a nivel personal, sino que también tiene un impacto profundo en la comunidad en su conjunto. Al recordar y reflexionar sobre nuestras experiencias compartidas, cultivamos un sentido de pertenencia y solidaridad. Fomentamos un entorno donde el amor y la compasión pueden florecer, ya que reconocemos que todos llevamos dentro de nosotros las cicatrices y las historias que nos conectan. La memoria colectiva nos invita a ampliar nuestra conciencia y a trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. Al recordar las experiencias de nuestras generaciones pasadas, nos acercamos a la esencia misma de nuestra espiritualidad. Aprendemos que nuestras vidas son un hilo en el vasto tapiz de la existencia, entrelazadas con las vidas de aquellos que han venido antes que nosotros y de aquellos que vendrán después. Esa conexión nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de significado. En cada historia, en cada lección, hay una invitación a abrirnos a lo divino, a reconocer la presencia de lo sagrado en nuestras vidas y a permitir que nuestras experiencias nos guíen hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Al reflexionar sobre la memoria colectiva y su papel en nuestra espiritualidad,
Nos encontramos en la antesala de un descubrimiento aún más profundo: la conexión entre la ciencia y la espiritualidad. La biología celular y la epigenética están comenzando a revelar verdades que resonan con las enseñanzas antiguas, como las que se encuentran en el Salmo 78. Estas disciplinas científicas nos invitan a considerar cómo nuestras experiencias pasadas no solo moldean nuestras creencias y comportamientos, sino que también pueden influir en nuestra biología a un nivel fundamental. La ciencia y la espiritualidad, lejos de ser opuestas, se presentan como aliados en nuestra búsqueda de comprensión. Al explorar este fascinante vínculo, podemos descubrir nuevas formas de despertar y evolucionar en nuestra conexión con lo divino y con nosotros mismos. El Salmo 78 nos ofrece una profunda reflexión sobre la herencia espiritual que se transmite de generación en generación. En sus versos, se nos recuerda la importancia de recordar las obras de Dios y de transmitir estas enseñanzas a nuestros hijos, creando así un hilo conductor que une el pasado, el presente y el futuro. Este legado espiritual no solo es un conjunto de relatos y enseñanzas, es, de hecho, una influencia profunda en nuestra percepción del mundo y nuestra conexión con lo divino. En la actualidad, la ciencia ha comenzado a desentrañar los misterios de cómo las experiencias pasadas, tanto personales como colectivas, afectan nuestra biología y nuestro comportamiento. La epigenética, por ejemplo, nos enseña que nuestras experiencias pueden influir en la manera en que se expresan nuestros genes. Esto significa que las lecciones aprendidas y las vivencias de nuestros antepasados pueden, de alguna manera, seguir vivas en nosotros, afectando no solo nuestra salud física, sino también nuestra espiritualidad. Cuando reflexionamos sobre el Salmo 78, podemos ver que está impregnado de esta sabiduría ancestral. Las narrativas de nuestro pasado, las historias de fe y de lucha, forman parte de un tejido que, cuando se entrelaza con nuestra propia vida, nos da una perspectiva más amplia. Nos ayuda a comprender que no estamos solos, sino que somos parte de un todo mayor. Cada experiencia, cada enseñanza que hemos heredado, se convierte en un ladrillo en la construcción de nuestro ser espiritual. La conexión entre la ciencia y la espiritualidad se vuelve aún más interesante cuando consideramos cómo los descubrimientos en biología celular respaldan las enseñanzas de este salmo. La biología nos dice que nuestras células son receptores de información. No solo responden a estímulos físicos, sino que también son influenciadas por nuestras emociones, pensamientos y creencias. Esto se alinea perfectamente con la idea de que las experiencias pasadas de nuestros antepasados pueden seguir influyendo en nosotros. Así, cuando recordamos y reflexionamos sobre las enseñanzas del Salmo 78, estamos no solo honrando nuestra herencia espiritual, sino también reprogramando nuestras células para que respondan de una manera que promueva nuestro bienestar espiritual. Este proceso de reprogramación celular es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Al abordar las lecciones del pasado, como se describe en el Salmo 78, podemos comenzar a ver patrones en nuestras vidas que quizás antes no habíamos reconocido. Estas lecciones se convierten en faros que iluminan nuestro camino. Se convierte en un maestro que nos ayuda a lograr una transformación personal significativa. Al explorar la conexión entre la ciencia y la espiritualidad, también debemos considerar cómo la memoria colectiva juega un papel crucial en este proceso. La memoria colectiva no solo abarca las experiencias individuales, sino que también incluye los relatos compartidos de nuestra comunidad. Cuando recordamos y reflexionamos sobre estas experiencias pasadas, no solo estamos reforzando nuestra conexión con los demás, sino que también estamos creando un espacio para el despertar espiritual. Este despertar es una invitación a mirar hacia adentro, a examinar nuestras propias creencias y patrones, y a considerar cómo podemos utilizar el legado espiritual que hemos heredado para crecer y evolucionar. La ciencia y la espiritualidad, aunque a menudo se ven como disciplinas separadas, en realidad están profundamente entrelazadas. Este entrelazamiento se hace evidente al considerar cómo nuestras creencias afectan nuestra biología y viceversa. Cuando adoptamos un enfoque consciente hacia nuestra espiritualidad, sino que también alteran nuestra biología de maneras que pueden ser sanadoras. La práctica de la gratitud, en particular, se alinea con las enseñanzas del Salmo 78.
Reconocer y agradecer las bendiciones de nuestra vida y las enseñanzas que hemos recibido no solo eleva nuestra vibración espiritual, sino que también impacta positivamente nuestro bienestar físico y mental. La ciencia ha demostrado que la gratitud puede reducir el estrés, mejorar la salud mental y fomentar una mayor resiliencia. Al incorporar esta práctica en nuestra vida diaria, estamos, en efecto, reescribiendo nuestra historia genética y espiritual. A medida que nos adentramos en el entendimiento de cómo nuestras experiencias pasadas moldean nuestra espiritualidad presente, nos encontramos en la antesala de una transformación profunda. La clave para esta transformación radica en la capacidad de aprender de las lecciones del pasado. El Salmo 78 nos invita a recordar. A reflexionar y a aplicar estas lecciones en nuestra vida cotidiana. Cuando lo hacemos, no solo honramos nuestra herencia espiritual, sino que también nos abrimos a nuevas posibilidades de crecimiento y expansión. El entendimiento de las lecciones del pasado nos lleva a cuestionar lo que hemos dado por sentado. En un mundo donde muchas veces nos sentimos desconectados, la reconexión con nuestras raíces espirituales puede ser un camino hacia el despertar. Al hacer conscientes nuestros patrones de comportamiento y creencias, podemos empezar a desmantelar las limitaciones autoimpuestas y abrirnos a un futuro más brillante. La transformación a través del entendimiento es, en última instancia, un viaje hacia la autoexploración y el autoconocimiento. Este proceso no siempre es fácil, pero es esencial. Nos permite liberarnos de las cadenas del pasado que a menudo nos mantienen estancados. Al aprender de las luchas y triunfos de nuestros antepasados, podemos encontrar la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar nuestros propios desafíos. Este viaje hacia la transformación es un acto de valentía, uno que nos invita a abrazar nuestro verdadero ser y a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza divina. A medida que reflexionamos sobre la importancia de la gratitud y la autoevaluación, inspiradas por el Salmo 78, es crucial recordar que este proceso de transformación no es lineal. Habrá altibajos, momentos de duda y de claridad. Sin embargo, cada paso que damos hacia el entendimiento de nuestro legado espiritual nos acerca más a la realización de nuestro potencial. La práctica diaria de la gratitud y la reflexión se convierte en un faro que nos guía a través de la oscuridad, iluminando el camino hacia una vida espiritual rica y consciente. Al final, el mensaje del Salmo 78 es claro. El pasado es un maestro que nos ofrece lecciones valiosas, y el futuro es un lienzo en blanco que nos invita a pintar nuestra propia historia. La conexión entre la ciencia y la espiritualidad, la herencia espiritual, la memoria colectiva y la transformación a través del entendimiento son elementos que se entrelazan en un hermoso tapiz que define nuestra existencia. La invitación es a abrazar este viaje, a aprender de cada experiencia y a permitir que las enseñanzas del pasado nos guíen hacia un futuro lleno de propósito y significado. Así, nos encontramos en la cúspide de una transformación profunda, donde cada paso que damos hacia el entendimiento de nuestras raíces espirituales nos acerca más a una vida plena. En este viaje, la gratitud y la reflexión se convierten en nuestras aliadas, ayudándonos a cultivar una conexión más profunda con lo divino y a vivir de manera auténtica. A medida que nos adentramos en este proceso, nos damos cuenta de que el verdadero crecimiento espiritual no se trata solo de alcanzar un destino, sino de abrazar cada momento del viaje. El Salmo 78 es una poderosa narrativa que nos invita a reflexionar sobre la herencia espiritual que recibimos de nuestras generaciones pasadas. En cada versículo, se nos recuerda la importancia de recordar las experiencias y enseñanzas que han sido transmitidas a lo largo de la historia. Este pasaje no solo nos habla de eventos históricos, sino que también nos ofrece un marco de referencia para entender cómo estas experiencias moldean nuestra percepción del mundo y nuestra conexión con lo divino. La transformación a través del entendimiento es un concepto fundamental en este contexto. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre las lecciones del pasado, comenzamos a desentrañar un profundo conocimiento que ha sido cuidadosamente tejido en la narrativa de nuestras vidas.
El Salmo 78 nos invita a considerar cómo las experiencias vividas por nuestros antepasados tienen un impacto directo en nuestra espiritualidad y en nuestra forma de ver el mundo. Cada historia de fe, cada desafío superado, cada acto de amor y compasión se convierte en un hilo que forma el tapiz de nuestra existencia. Al entender estas lecciones, no solo estamos recordando lo que ya ha sucedido, sino que estamos abriendo una puerta hacia nuestra propia transformación. Este proceso de comprensión nos permite liberar patrones de comportamiento que ya no nos sirven, al mismo tiempo que nos conecta de manera más profunda con nuestra esencia espiritual. Es a través de este entendimiento que podemos trascender las limitaciones impuestas por nuestro entorno y nuestras circunstancias. En esencia, la transformación personal se inicia en el momento en que decidimos mirar hacia atrás y aprender de nuestras raíces. La ciencia, en particular la biología celular y la epigenética, proporciona un contexto fascinante para esta idea. Los descubrimientos en estos campos han demostrado que nuestras experiencias no solo afectan nuestra mente, sino que también pueden influir en la expresión de nuestros genes. Esto significa que las enseñanzas y experiencias que heredamos pueden tener un impacto tangible en nuestra biología. Al comprender cómo nuestras creencias y percepciones afectan nuestra salud y bienestar, podemos empezar a ver la conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Este entrelazamiento nos da la oportunidad de reescribir nuestra historia, de transformar el dolor en poder y de convertir el sufrimiento en sabiduría. El proceso de transformación a través del entendimiento también implica un compromiso con la autoevaluación. Es esencial que nos tomemos el tiempo para reflexionar sobre nuestras propias experiencias y cómo éstas han moldeado nuestras creencias y comportamientos. La práctica de la autoevaluación nos permite identificar las áreas de nuestra vida que necesitan atención y sanación. Al hacerlo, nos alineamos con el propósito del Salmo 78, que nos llama a recordar y aprender, no solo por nosotros mismos, sino también por las generaciones futuras. La transformación personal no es un evento aislado, es un viaje continuo que se nutre de la reflexión y la introspección. A medida que comenzamos a entender las lecciones del pasado, también comenzamos a reconocer patrones en nuestras vidas que pueden estar limitando nuestro crecimiento espiritual. Este entendimiento es liberador, ya que nos permite soltar viejas creencias que ya no nos sirven y abrirnos a nuevas posibilidades. Además, el reconocimiento de nuestra herencia espiritual nos invita a considerar cómo podemos contribuir a la memoria colectiva de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Al compartir nuestras experiencias y aprendizajes, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino que también ofrecemos un legado de sabiduría a las futuras generaciones. Este acto de compartir se convierte en una forma de transformación colectiva, donde cada individuo puede inspirar a otro en su camino espiritual. En este sentido, el Salmo 78 no solo es un recordatorio de lo que hemos vivido, sino un llamado a la acción para transformar nuestra comprensión y nuestra espiritualidad. Nos invita a ser agentes de cambio, a ser conscientes de cómo nuestras propias experiencias pueden impactar a otros y a la comunidad en su conjunto. Al hacerlo, creamos un espacio donde la espiritualidad puede florecer, donde el entendimiento puede llevar a la sanación y donde la transformación puede manifestarse en formas inesperadas. La práctica de la gratitud emerge como un componente esencial en este proceso de transformación. Cuando cultivamos una actitud de gratitud, comenzamos a ver las lecciones de nuestras experiencias pasadas bajo una luz diferente. En lugar de ver el sufrimiento o los fracasos como obstáculos, los percibimos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. La gratitud nos permite recontextualizar nuestras experiencias, dándonos el poder de transformar el dolor en propósito y la adversidad en fuerza. Al reflexionar sobre nuestras vidas a través del prisma de la gratitud, damos un paso hacia la autoevaluación consciente. Este proceso de reflexión nos lleva a reconocer lo que hemos aprendido y cómo hemos crecido. La gratitud nos invita a mirar hacia atrás con amor y compasión, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia aquellos que han caminado antes que nosotros. Al honrar sus experiencias, fortalecemos nuestra conexión con la herencia espiritual que llevamos en nuestro interior. A medida que avanzamos en este camino de transformación, es importante recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de influir en nuestra propia historia
y en la historia de aquellos que nos rodean. La transformación a través del entendimiento no es solo un viaje individual. Es un proceso colectivo que puede generar un impacto significativo en el mundo. Al compartir nuestras historias, al practicar la gratitud y al reflexionar sobre nuestras vidas, contribuimos a un cambio que resuena más allá de nosotros mismos. La invitación que nos hace el Salmo 78 es clara. Aprendamos del pasado, transformemos nuestra comprensión y compartamos nuestras lecciones. En este camino hacia la transformación, encontramos no solo nuestro propósito espiritual, sino también nuestra conexión con lo divino. Y aquí es donde se hace aún más interesante. Al cultivar esta conexión, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también nos convertimos en faros de luz para otros, guiándolos en su propio viaje espiritual. Ahora, en el contexto de la práctica de la gratitud y la autoevaluación, nos encontramos en un punto crucial. Este es el momento para profundizar en nuestra conexión con lo divino y con nosotros mismos. Un momento para abrir nuestro corazón y permitir que la luz de la gratitud ilumine nuestro camino. ¿Qué lecciones hemos aprendido que necesitamos agradecer? ¿Qué experiencias pasadas nos han moldeado y cómo podemos honrarlas en nuestra vida diaria? La reflexión en torno a estas preguntas nos prepara para un despertar interior que nos permitirá vivir de manera más consciente y espiritualmente rica. El Salmo 78 se erige como un poderoso recordatorio de la herencia espiritual que llevamos en nuestro interior, una herencia que se transmite de generación en generación. Este salmo, que es tanto un canto de alabanza como una advertencia, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la gratitud y la autoevaluación en nuestra vida espiritual. En el contexto de la práctica de la gratitud y la reflexión, el Salmo 78 nos ofrece una rica tapicería de enseñanzas que nos instan a mirar hacia atrás, a reconocer lo que hemos recibido y a comprender cómo esas experiencias moldean nuestro presente y futuro. La gratitud, en su esencia más pura, es un acto de reconocimiento. Es una forma de conectar con lo divino, con la fuente de nuestra existencia. Cuando nos detenemos a agradecer, no solo estamos reconociendo lo que hemos recibido, sino que también estamos abriendo un canal de comunicación con lo sagrado. Esta práctica, tan sencilla y a la vez tan profunda, nos invita a vivir en el momento presente, a ser conscientes de las bendiciones que nos rodean. En el Salmo 78, este reconocimiento se manifiesta en la forma en que los ancianos y los padres transmiten las historias de sus antepasados a las nuevas generaciones. Estas narrativas son un testimonio de la providencia divina, un recordatorio constante de que estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos. La autoevaluación, por su parte, es una práctica que nos permite mirar hacia adentro. Nos invita a cuestionar nuestras creencias y comportamientos, a examinar las lecciones que la vida nos ha enseñado y a identificar las áreas en las que podemos crecer. En el contexto del Salmo 78, la autoevaluación se convierte en una herramienta vital para entender cómo nuestras experiencias pasadas nos han moldeado. Al reflexionar sobre nuestras vidas y las de nuestros ancestros, podemos identificar patrones que nos han sido transmitidos, tanto positivos como negativos. Esta comprensión nos capacita para tomar decisiones más conscientes y para romper ciclos de comportamiento que ya no nos sirven. El Salmo 78 también nos recuerda que la gratitud y la autoevaluación no son prácticas aisladas, sino que están intrínsecamente ligadas a la memoria colectiva. Cuando recordamos las historias de nuestros antepasados, no solo honramos su legado, sino que también nos conectamos con la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Esta memoria colectiva actúa como un mapa que nos guía en nuestro camino espiritual. Al recordar las experiencias y lecciones de quienes vinieron antes que nosotros, podemos encontrar inspiración y orientación en nuestro propio viaje. La práctica de la gratitud y la reflexión se convierte, entonces, en un ciclo virtuoso. A medida que agradecemos por lo que hemos recibido, nos sentimos más inclinados a reflexionar sobre nuestras acciones y las de los demás. Esta reflexión nos lleva a una comprensión más profunda de nuestra historia familiar y cultural, lo que a su vez alimenta nuestra gratitud. Así, la espiritualidad se convierte en un viaje de descubrimiento continuo, un proceso en el que cada experiencia, cada lección, se convierte en un peldaño hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos y de nuestra conexión con lo divino. Es importante reconocer que la gratitud no siempre es fácil de cultivar.
En un mundo que a menudo nos empuja a enfocarnos en lo que nos falta, puede ser un desafío encontrar el espacio para agradecer. Sin embargo, el Salmo 78 nos recuerda que nuestras luchas y desafíos son también parte de nuestra historia. Al integrar nuestras experiencias difíciles en nuestra práctica de gratitud, podemos transformarlas en oportunidades de crecimiento. Esto no significa ignorar el dolor o el sufrimiento. Más bien, se trata de reconocer que incluso en medio de la adversidad, hay lecciones valiosas que podemos aprender. La reflexión, por otro lado, requiere un compromiso con la honestidad y la vulnerabilidad. Nos invita a mirar las verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestras vidas, y a aceptar que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, contribuye a nuestro crecimiento espiritual. En este sentido, el Salmo 78 se convierte en un espejo que refleja no solo la grandeza de lo divino, sino también nuestra humanidad. Nos recuerda que todos somos parte de una narrativa más grande y que nuestras historias individuales están entrelazadas con las de nuestros antepasados y las de las futuras generaciones. A medida que nos embarcamos en esta práctica de gratitud y reflexión, es esencial cultivar un espacio seguro y amoroso en nuestro interior. Este espacio nos permite ser honestos con nosotros mismos y con nuestras experiencias, sin miedo al juicio o a la crítica. En la medida en que nos sentimos seguros en nuestra autoevaluación, podemos abrirnos a la posibilidad de transformación. La gratitud y la reflexión se convierten en catalizadores que nos empujan hacia adelante, hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestro propósito en el mundo. Además, es importante recordar que la práctica de la gratitud y la reflexión no es un destino, sino un viaje. Cada día trae nuevas oportunidades para agradecer y reflexionar. A veces, es en los momentos de mayor dificultad donde encontramos las lecciones más profundas. A través de la práctica constante, comenzamos a ver el mundo a través de una lente de abundancia, en lugar de una de escasez. Aprendemos a apreciar las pequeñas cosas, esas que a menudo pasamos por alto, y a encontrar belleza incluso en lo cotidiano. La conexión entre la gratitud, la reflexión y la espiritualidad se convierte en un camino hacia el despertar interior. Cuando nos detenemos a considerar nuestras vidas, nuestras elecciones y nuestras experiencias, comenzamos a desenterrar capas de significado que quizás antes no habíamos notado. Este proceso de autodescubrimiento nos permite alinearnos más plenamente con nuestra esencia espiritual y a vivir desde un lugar de autenticidad y propósito. El Salmo 78, con su rica herencia de enseñanzas, nos invita a recordar que somos parte de una historia más grande. Al practicar la gratitud y la reflexión, no solo honramos el legado de aquellos que vinieron antes que nosotros, sino que también preparamos el camino para las generaciones futuras. Nos convertimos en portadores de una herencia espiritual que trasciende el tiempo y el espacio, y que nos conecta a todos en un tejido de amor y sabiduría. Cada vez que agradecemos, cada vez que reflexionamos, estamos tejiendo un hilo en esta rica tapicería de la vida. Estamos contribuyendo a la memoria colectiva, a la narrativa que se cuenta a través de los siglos. En este sentido, nuestra práctica de la gratitud y la reflexión no solo enriquece nuestras vidas, sino que también tiene el poder de transformar el mundo que nos rodea. A medida que cultivamos una vida espiritual rica y consciente, promovemos el despertar interior, no solo en nosotros mismos, sino en aquellos que nos rodean. En conclusión, el Salmo 78 nos ofrece una guía invaluable sobre la importancia de la gratitud y la reflexión en nuestra vida espiritual. A través de estas prácticas, podemos conectar con nuestra herencia espiritual, entender las narrativas que nos moldean y transformar nuestra experiencia de vida. Al honrar nuestro pasado y abrazar nuestro presente, nos preparamos para un futuro lleno de posibilidades, donde la espiritualidad se convierte en una fuerza impulsora que guía nuestro camino hacia el despertar interior.